Continuamos y queremos examinar lo que se expuso en el Foro Nacional de Economistas, celebrado aquí en Toluca el día de ayer, justamente sobre pobreza, y se manejaron datos de verdad preocupantes, aunque mucho hemos hablado de pobreza y bastante, pero ahí los economistas tienen datos muy precisos, muy duros, que hablan de una realidad muy difícil, incluso riesgoso para la propia estabilidad política y la gobernabilidad futura. Habla, por ejemplo, de que en 1968 había 27 millones de pobres. En estos, bueno, el año pasado, al final del año pasado, eran 58 millones de pobres, que significan el 52% de la población total. Creo que es una situación que no se le pone el interés y no se debate lo suficientemente, aunque con frecuencia se habla de ello. Sí, es bastante preocupante porque muchas veces se justifica en el hecho de que la población ha crecido vertiginosamente, pero bueno, eso no quiere decir que la población tenga que ser pobre al ir creciendo, y la verdad es muy preocupante porque bueno, al relacionarlo, al compararlo con otros países, pues como mencionaban, difícilmente alguien puede tener 50 millones de personas pobres, y los datos nos van diciendo también, ya el censo 2010 nos habla de una caída de ingresos, todo esto que finalmente deriva en que cada vez hay más pobres, y es muy preocupante porque existen muchas políticas, hay mucho presupuesto y evidentemente no es eficiente, no hay eficacia. Carlos Tello Macías, que fue secretario de Programación y Presupuesto en la época de López Portillo, y que incluso tuvo problemas internos con la corriente neoliberal que después se impuso, con Carlos Sanín de Gortari específicamente cuando era apenas director de esa secretaría, y resulta que él se sostiene que no hay muchos países en el mundo, incluso poderosos económicamente, con mucho peso político, y que no tienen 50 millones de habitantes. Y sin embargo, México tiene 58 millones de pobres, es decir, más pobres que los que tiene, que la población total de algunos países ricos, lo que es una situación de verdad delicada, porque eso se traduce también en niveles de vida, pues, y mercado interno, y todo eso tiene efectos devastadores y multiplicadores que no se conocen a fondo. Sí, son cifras, la verdad, aplastantes, pero también que evidencian una gran irresponsabilidad por parte de nuestras autoridades, y no solamente hablo del gobierno federal, evidentemente aquí también tienen responsabilidad los otros niveles. Además, todos manejan políticas asistenciales, manejan acciones para fomentar el empleo, el desarrollo, las inversiones, y evidentemente pues no están funcionando. Lo que pasa es que también las autoridades muchas veces dan prioridad a los mejoralitos, es decir, a entregar una despensita, un apoyito, en lugar de ir a la raíz para tratar de solucionar el problema y apoyar realmente a la gente. Tello Macías es un economista reconocido nacional e internacionalmente, o sea, es una autoridad en la materia, y señala incluso que se ha criticado mucho la época que se conoció como desarrollo estabilizador, pero él dijo que del 68 al 81 incluso se redujo el número de pobres, bajaron a 21 millones hasta el 81. Sin embargo, después de los gobiernos de la Madrid, de Carlos Salinas y el retrocedido incluso hasta la fecha, esto viene creciendo de 21 otra vez, llegó hasta los 58 actuales. Esto se complementa con otro factor también muy negativo y muy erosionador de la cohesión y la división de un país, que es la desigualdad económica. La desigualdad es un problema muy grave. Sí, es un problema que además padecemos en este país, que nosotros sabemos perfectamente cómo es, una disparidad enorme entre la pobreza y la riqueza que existe, y además una pues falta de acción también por parte de las autoridades, que hemos visto que siguen los años, la pobreza avanza, y no es cierto que estemos mejor que antes. Tello Macías hacía alusión a que incluso se está reproduciendo este esquema que reproduce los pobres también, porque dice que el sistema educativo es más malo en las zonas rurales pobres que en las zonas urbanas, aún el público, no estamos hablando de la educación privada, y que también incluso las propias casas que construye o da crédito al Infonavit son peores las que están en los pueblos apartados, en las comunidades pequeñas, y que las que están en las grandes ciudades. O sea, hay mucha desigualdad en todos los sentidos. Sí, desigualdad siempre, lo peor es para los pobres, y eso es muy lamentable porque las autoridades lo permiten. Sí, hay una serie de servicios públicos que son más deficientes en las áreas donde habitan los pobres. O que ni tienen. O que ni tienen, en el peor de los casos, que están marginados totalmente. Entonces, si combinamos pobreza creciente y además desigualdad y exclusión, eso es muy, muy, muy grave para un país, para el desarrollo. Pues no se puede crecer, y menos crecer sostenidamente con estos factores tan adversos. Así es, y bueno, finalmente no hay espacios educativos, hay cada vez una mayor violencia, y estamos, parece que en una bomba de tiempo también, ¿no? Sí, definitivamente.
Y bueno, también queremos mencionar rápidamente que ya el lunes el PRD tuvo por la noche un consejo estatal donde determinó la fecha para renovar a su nueva dirigencia estatal, que será el 11 de septiembre, también lunes. Y lo va a hacer por consejo electivo, son cerca de 320 consejeros estatales quienes estarían determinando a la nueva dirigencia. Habrá los últimos días de agosto, por ahí por el 30, los registros de aspirantes. Y bueno, extraoficialmente ya se habla de varios que van a buscar el cargo, entre ellos uno de los más importantes es el diputado local, Juan Hugo de la Rosa, quien es de la misma corriente de Luis Sánchez, que es actual dirigente estatal. No se descarta por ahí, José Luis Gutiérrez Cureño está saliendo, que bueno, ahora la verdad es que ha perdido mucho apoyo después de su gestión tan criticada en Ecatepec. Hay por ahí el nombre de un tal Benito Osorio que estaría impulsando la actual dirigencia, entre otros que van a ir saliendo. Hacen bien en cambiar la dirigencia. Digo, la otra vez hablábamos aquí de que una dirigencia que da malos resultados tiene que salir, aunque no se termina su periodo. En este caso creo que terminaba su gestión, ¿no? Ya se terminó. Ya se había terminado. Entonces creo que es normal. Pero aquí el problema es que el PRD no está formando nuevos cuadros. Los números, las personas que estamos mencionando son los mismos de siempre. Son los que encabezan las corrientes internas, las llamadas tribus. Y estos siempre acaparan los puestos. Y como son los mismos de siempre, no dejan crecer nuevos cuadros, nuevos liderazgos que quizás son más frescos, tienen más entusiasmo, más capacidad para organizar, más capacidad para afiliar, para convencer. Son los mismos de siempre, me parece que no escarmientan o no han formado pues nueva gente. Y además ya hay una disputa interna, bueno, primero porque desde hace tiempo Luis Sánchez y Cipriano Gutiérrez terminaban a principios de año, finalmente por la elección a gobernador se dio tiempo, hubo una impugnación que todavía está pendiente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde la corriente Democracia Social junto con otras fueron a impugnar tanto a Jesús Zambrano y a Dolores Padierna, que son los actuales dirigentes nacionales, como a la dirigencia estatal. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa, pero habría un gran escándalo en caso de que los magistrados dieran la razón a quienes impugnan, y que si se elige una dirigencia el 11 de septiembre y se da un fallo posterior del tribunal, podrían hasta echarla abajo. Yo siento que el PRD lo que debe hacer es buscar nueva gente, buscar a los que sean más capaces, a los que puedan desarrollarse y crecer y que puedan también fortalecer ese partido. A la sociedad interesa que el PRD sea fuerte. Necesitamos 3 partidos fuertes, uno de derecha, otro de centro y otro de izquierda. Es una conveniencia de todo. Además, pues lo estamos financiando a todos nosotros con nuestros impuestos. Una cuestión de esta exigencia y reclamo es válido, pero creo que parece que no aprenden con frecuencia eso, ¿no? Sí, la verdad es que lamentablemente vemos que los partidos pues prácticamente no están trabajando. Esperemos que no salgan muy divididos o otra vez en su elección como acostumbran. Los periodistas son muy buenos para pelearse y para generar escándalos, y no les va a hacer nada bien porque viene una elección muy importante en el 2009, ya no solo la federal sino la estatal, donde tienen que buscar ganar algunos espacios, y bueno, pues estaremos pendientes de cómo suceden estos hechos. Tienen muy poco tiempo para trabajar, para reorganizarse, para rehacerse y presentar candidatos con posibilidad de triunfo el año que viene, el 2012, ¿no? Y lamentablemente no han generado. Y no han generado eso es cierto. Y también por lo del lunes, ¿no? Vienen las reliquias. Bueno, rápidamente queremos mencionar también que este lunes va a ser un día muy importante para la capital mexiquense, porque vienen las reliquias de Juan Pablo II, va a haber un dispositivo de seguridad impresionante, evidentemente va a haber mucha gente también, seguramente pues la catedral va a estar abarrotada. Además se están disponiendo algunos horarios especiales para pues la gente de ser más cercana, vamos, los sacerdotes, religiosas y demás. Entonces, pues para que tome sus previsiones, primero sí va a ir para que sea paciente, porque seguramente va a tardar en poder entrar, y si va a pasar por el centro, pues tenga mucho cuidado, porque seguramente también el tránsito va a ser tremendo. Sí, que se venga con tiempo, porque tomen en cuenta que no va a ser rápida la cosa. Sí, ¿no? Y bueno, aquí pues sí las autoridades tienen que garantizar la seguridad, porque pues no estamos hablando de cualquier cosa, son las reliquias de Juan Pablo II. Así es. Vamos a un corte y volvemos.